Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo increíble. Vamos a poder traducir los contenidos de los vídeos de YouTube directamente a más de 100 idiomas. Sí, chicos, vamos a traducir a más de 100 idiomas los contenidos de los vídeos de YouTube. ¿Quieres triunfar en YouTube? Pues no te lo pierdas. ¡Vamos allá! Bueno, pues como te he dicho en la intro, te voy a traer dos pedazos de herramientas, ¿vale? Que son secretas, no le digáis a nadie. Pero realmente estas herramientas vamos a hacer que nuestros canales de YouTube se exponencien y se vayan a ver en todo el mundo. Deciros lo primero que si queréis ver más, queréis ver esta página, os la voy a dejar aquí arriba y en la descripción del vídeo también la voy a dejar para que podáis ir a esta página y poder saber más en este vídeo, ¿vale? Pero bueno, aquí os lo explico todo y aquí os voy a hacer solamente una especie de resumen. Bien, pues estas herramientas que os traigo, ¿vale? Es directamente una herramienta que es capaz de traducir directamente a más de 100 idiomas todos los contenidos de los vídeos de YouTube. Pensad lo que he dicho, se traduce a más de 100 idiomas todos los contenidos de los vídeos de YouTube. ¿Eso qué significa? Que si tú ahora mismo estás llegando a X personas en tu idioma, imagínate si puedes posicionarte en otros idiomas principales, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo, por ejemplo, en 10 idiomas principales, porque el resto te puede llegar a sobrar. Pero si pones alemán, francés, inglés, italiano, ruso, japonés, chino, imaginaros. Si alguien pone vuestras palabras claves de vuestros vídeos y resulta que está en China y le sale vuestro resultado, esa gente va a ver vuestro vídeo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que de todos me imagino que si estás en el mundo de YouTube sabes que la publicidad te la pagan a raíz del país en donde te encuentras. No pagan lo mismo porque tú veas este vídeo y salte una publicidad en España que hagan lo mismo en Estados Unidos, que es 5 veces más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si tú te posicionas en un vídeo para otros países? Pues que estás ganando mucho más dinero que lo que ganas ahora, aparte de ganar visitas, pero realmente esto está diseñado para que tu contenido llegue directamente a múltiples países. Es alucinante. Bueno, estáis aquí en esta página, cuando estéis aquí en esta página solo tenéis que pinchar aquí, en Lingo Blaster 2, y os va a llevar directamente a la página de landing que le llaman ellos. Realmente ya os digo, yo sí es cierto que me llevo una pequeña comisión, pero no es por la comisión, es porque es una herramienta que la llevo utilizando y estoy viendo que funciona muy bien. Bueno, pues mirad que aquí lo que tenéis que hacer es simplemente pues pinchar en el primer botón que tengan estos pesados, por aquí, a ver, bueno, aquí os lo explican todo. Si tenéis un traductor en el navegador, os lo va a salir todo en español, pero bueno, yo realmente os digo por encima qué es lo que significa, pero vamos, ya veréis que lo vamos a hacer práctico. No quiero ni enseñaros todo lo que viene por aquí. Simplemente os voy a dar, mira, aquí lo tenéis. Bien, este es el Lingo Blaster y aquí tenéis lo que cuesta. Mirad, por un precio de $37, que si estás aquí en España te va a salir un poco más barato, salen más barato en euros. No solo los contenidos como el título y la caja, sino que además puedes traducir, que lo vamos a hacer ahora en vivo para que lo veáis, los subtítulos a los idiomas que hayáis elegido. O sea, es algo alucinante, lo vamos a ver en marcha. Bueno, deciros que cuando pagáis, ¿vale? Es importante que hagáis una cosa, y es que aunque os pida un correo electrónico, si pagáis con PayPal, las instrucciones de acceso y todo os va a llegar al correo de PayPal, ¿vale? Que yo lo digo porque a mí me ha pasado que yo he puesto un correo electrónico aquí, luego he pagado con una cuenta de PayPal y casi les pongo un ticket porque no me había llegado nada, pensé que me habían engañado, digo, ¿qué pasa aquí? No, y luego miré en el donde vienen los correos de PayPal y resulta que estaba ahí el correo, ¿vale? O sea que ya os digo, si queréis poner aquí el correo de PayPal y aquí el correo, va a ser luego el correo con el que vais a acceder a la herramienta. Una vez hayáis pagado y os llegará un correo electrónico. Vamos allá. Esto os va a llegar un enlace que es este donde estoy yo y os va a decir qué nombre tenéis que poner y os va a decir qué contraseña tenéis que poner. Lo pone directamente en el correo de forma muy visual y muy sencilla. Bien, pues una vez estamos aquí y le damos al botón de iniciar. Perfecto, ¿veis un detalle? Yo tengo ahora mismo el Google Chrome y tiene directamente un traductor, lo cual todo esto lo estoy viendo en español,
pero realmente esta herramienta está en inglés, ¿vale? Os lo digo porque si os aparece en inglés y aquí lo veis en español es porque lo estoy traduciendo. No tiene ningún problema el que yo lo tenga y trabaje en español. Simplemente os voy a enseñar un truco que ahora mismo hago yo porque hay veces que se le va la pinza, como digo yo, ¿vale? Pero bueno, realmente es lo que sigue, verás. Aquí, como veis, ya salen todos mis vídeos de YouTube y me dice cuál de ellos está traducido a idiomas y cuál de ellos además tiene los subtítulos traducidos. Como veis, están ok, tanto en subtítulos como en lo que son idiomas, ¿vale? Aquí lo podéis filtrar y demás, incluso podéis buscar el vídeo adecuado, ¿bien? Bueno, pero vamos a lo primero. Lo primero que tenéis que hacer cuando la primera vez que cojáis este programa, vamos a ir a la primera sección, que son las cuentas de YouTube, ¿vale? Porque aquí realmente en la que yo tengo ahora mismo estáis viendo la básica, ¿vale? Os haré luego más vídeos sobre las otras herramientas, pero esta, por ejemplo, que es la básica, nos dice aquí que podemos añadir otra, pero nos da un error porque realmente al tener el modo básico solo puedo enlazar una cuenta de YouTube. Digamos que es para que esta herramienta tenga permiso para poder editar y hacer cambios en mi canal de YouTube, ¿vale? Bien, pues es muy sencillo de hacer porque realmente lo que tenéis que tener en cuenta es que primero en el navegador estéis logueados con vuestra cuenta de YouTube, como que podéis editar el vídeo y demás. Entonces, a la hora de solicitar directamente que queremos solicitar un enlace a una cuenta de YouTube, automáticamente, como ya estamos logueados, nos va a decir, vale, ¿cuál quieres? ¿Esta? Y si tienes más de una, te va a decir, ¿cuál de estas quieres? Eliges la que quieres y ya estás aquí dentro. O sea que en principio esto no tendría que dar ningún problema y ya está, digamos, el programa directamente enlazado. Según compráis más módulos del programa irán apareciendo por aquí, porque realmente, como veis, yo tengo ahora mismo solamente el modelo básico, pero aún así vais a ver que es capaz de hacer. Bueno, pues vamos al lío. Lo que vamos a hacer va a ser ir a traducir vídeo. Bien, una vez aquí ya podéis ver, como hemos dicho antes, que tenemos aquí todos los vídeos y los que están y no están traducidos. Perfecto, también podemos hacer una búsqueda aquí si queremos traducir algún vídeo en específico. Por ejemplo, si ponemos iPhone, una vez puesto él solo sin dar a nada, directamente vamos a ver todos los vídeos que hablan sobre iPhone y como veis están sin traducir. Bien, pues vamos a seleccionar este, por ejemplo. Pues la herramienta solo puede traducir de uno en uno, pero bueno, daros cuenta de que esto podéis tardar una mañana y mirad lo que vamos a tardar. En el paso número 1 hemos seleccionado el vídeo que queremos. Bien, le vamos a dar a este botón de continuar y ya estamos en el paso número 2. Bien, en el número 2 nos dice que digamos qué idioma es el origen que tenemos en nuestro vídeo, en este caso español. Y ahora aquí nos está diciendo que pongamos qué idiomas queremos traducir. Bien, pues nosotros, por ejemplo, pues podemos coger, pues mirad, este si vemos, ponemos español otra vez, nos da un error. Bien, ¿os recordáis que os he dicho antes que os iba a dar un truco? Bien, esto venía en inglés y ahora, al haber dado este error, que no pasa nada porque lo dé, nos acaba de poner todo esto en español, ¿vale? El traductor de Google lo ha traducido. Entonces nosotros ahora es más sencillo empezar a añadir idiomas, ¿veis? Vamos a añadir estos idiomas hasta que se llenen, ¿vale? Bien, ya hemos llegado a 10, ok, perfecto. Bien, pues ya tenemos los primeros 10 idiomas. Bien, esto se puede hacer así, pero yo realmente lo que hago es poner una lista. Os voy a decir qué idiomas son los que pongo yo aquí, ¿vale? Porque nosotros podemos quitar todos estos, como veis, pinchando en ellos desaparece la lista, 0 idiomas a traducir, y ahora vamos a ver con cabeza qué idiomas hay que poner. Yo he hecho un estudio de mercado para ver en qué países más gente ve YouTube y en qué países se ven más mis vídeos. Bien, pues en este caso las temáticas de Apple pues se pueden ver en un determinado país mucho más que otro. Bien, pues entonces mirad, vamos a agrandar aquí y os voy a enseñar qué idiomas son los que yo pongo, ¿vale? Español lógicamente es el origen y ahora ponemos alemán, francés, portugués, hindi, de la India, perfecto, inglés, por supuesto. ¿Y aquí qué africano? Pues hombre, pues africano ahora ya, pues claro que no. Ahora me voy a venir aquí y voy a pillar el árabe, ¿bien? Aquí podemos buscar también, pero yo os voy a decir una cosa, da errores si busco con el traductor. Entonces, si lo ponéis todo en inglés no vais a tener problema. Buscáis, añadís y ya está. Pero al añadir, añade más de uno o añade el que no es. Entonces, como yo tengo esta experiencia de que cuando hago esto, simplemente lo que hago es ir buscando el resto de idiomas que yo quiero. Por ejemplo, en este caso, el chino tradicional. Como veis, vuelve la lista arriba, pero no pasa nada, ya me lo sé prácticamente de memoria. El italiano
y justo debajo de él estaba el japonés. Vamos a por él. Aquí está, japonés. Y luego ya nos vamos a ir directamente a coger el ruso. Aquí le tenemos, el ruso. Y vamos a ver cuántos tenemos. 10, ya tenemos los 10 idiomas. Estos son los idiomas que os recomiendo. El alemán, el francés, el portugués, porque el portugués también está todo Brasil entero, ¿vale? No solo en Portugal. El hindi de la India, que son millones de personas. El inglés, el árabe, buah, el árabe son millones. El chino, por supuesto, el tradicional. Luego en otra tirada, si queréis, ponéis el otro chino, el chino que es más moderno. Pero creo que en el tradicional ellos mismos ya lo encontrarían, ¿vale? Y luego tenemos el italiano, el japonés, ¿vale? Y el ruso, ¿vale? Porque mucha gente que está alrededor de Rusia también utiliza el propio ruso para buscar, porque saben que va a haber más vídeos en ruso que por ejemplo, que en ucraniano, que también está el idioma, lo podríamos añadir también. Pero bueno, en esta primera tirada, para que veáis cómo funciona, ya tenemos el paso número 2 preparado, así que vamos a seguir al siguiente. En este siguiente paso lo que hacemos es que nos permite la herramienta, digamos, pues desde el título y el contenido poder coger y, digamos, eliminar unas partes de la traducción. Por ejemplo, yo aquí abajo, que normalmente tengo pues enlaces que ponen cosas en español, por ejemplo, mi equipo de trabajo, yo lo marco esta URL, ¿veis? La he marcado y le doy a este botón y automáticamente me aparece aquí esto. ¿Qué significa? Que si tengo cosas o nombres de programas o cosas que no queramos traducir al diferentes idiomas, esto es así de sencillo. Bien, una vez hemos cribado y hemos comprobado que todo está ya listo, lo que queremos y no queremos traducir, tan sencillo como darle a este botón. Y ya está, chicos, mirad qué está haciendo. Por cada idioma de los que tenemos, está traduciendo todos los idiomas a la vez. ¿Veis? Ya ha empezado a traducir. Ya has visto lo que ha tardado. No ha tardado prácticamente nada. Es cuestión de unos minutos que voy a cortar el vídeo y ponerlo cuando ya esté terminado. Mientras se termina de traducir, os tengo que recordar que os paséis por esta página, que os la he dejado abajo en la descripción y en el comentario fijado. Vais a tener el enlace directo a esta página, donde vais a encontrar otro vídeo aquí muy interesante, y además os voy a explicar todo más paso a paso y vais a tener aquí el acceso para entrar a esta fantástica herramienta con todas las características. Así que venga, chicos, cuando termine el vídeo ya sabéis dónde está el enlace. Venga, hasta ahora. Venga, vamos a seguir. Vale, pues ya tenemos todas las banderitas. Como veis, los circulitos han acabado. Ya se han terminado de traducir todas estas traducciones. Esto lo pone aquí porque si queréis modificar algo, porque veáis que, por ejemplo, vosotros en inglés pues estáis más puestos y aquí pone algo que no deba de poner, pues lo podéis traducir, porque esto realmente es la traducción de Google de toda la vida. Entonces, bueno, pues realmente aquí podéis vosotros modificar lo que queráis. Y cuando ya esté todo hecho, vamos al último paso, que no es un paso, realmente es darle a este botón, porque cuando le damos... ¡Perfecto! Ya está, chicos. Ya hemos traducido en 10 idiomas nuestro vídeo. Es increíble. Venga, vamos a darle a aceptar y vamos a ir a la siguiente parte de la herramienta, que es también alucinante, chicos. Pero aquí no acaba la cosa. Vamos a continuar con estos vídeos y voy a enseñarte con esta misma herramienta a poder traducir también todos los subtítulos de tus vídeos de YouTube. Los subtítulos que en origen los crea automáticamente YouTube, los podemos traducir también a los 100 idiomas. Así que no te pierdas el siguiente vídeo, que lo vamos a hacer paso a paso. Y además, ¿pero no te has suscrito todavía? Suscríbete al canal y aquí tienes el enlace directo hacia esta herramienta fantástica, por si no has ido ya. Y además, aquí te dejo el siguiente vídeo, que va a ser este tan chulo. Venga, hasta luego, amigo.